Ideogram 4 es un modelo exclusivo de texto a imagen, por lo tanto en principio es incapaz de realizar InPaint o trabajos de imagen a imagen. Pero en este vídeo vamos a ver algunos trucos y nodos exclusivos que nos ayudarán a conseguir hacer estas tareas con el modelo Ideogram 4. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. La herramienta que usamos en este vídeo para manejar Ideogram 4 se llama ConfigUI. Si queréis saber cómo instalarlo, os dejo un enlace en la parte superior. Para saber cómo funciona Ideogram 4, deberéis ver antes el vídeo que os dejo en la parte superior. Comenzaremos descargando el flujo de trabajo. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de ConfigUI. Si nos falta algún nodo, debemos entrar en el Manager e instalar a continuación los nodos faltantes. También es recomendable que actualicemos todos los nodos pulsando sobre el botón Update All. Comenzaremos el proceso pulsando el botón Restart, esperando y siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla. Este workflow actualizado también sirve para crear imágenes desde texto a imagen, usando cualquiera de los dos métodos para crear prompt. Hay varias personas con tarjetas gráficas con poca memoria VRAM que solo pueden usar el Prompt Builder. He añadido en esta nueva versión un sistema que permite usarlo sin siquiera introducir ninguna caja, sin que salte el filtro de seguridad, o al menos esta configuración reduce significativamente esa posibilidad. Para usar de texto a imagen, debéis aseguraros que Denoise está ajustado al valor de 1. Con otro tipo de valores no funcionará. La mayoría de ejemplos que vais a ver en este vídeo están realizados con solo 12 pasos. Para conseguir mayor calidad deberéis aumentar este número. Pero lógicamente conseguiréis más control añadiendo las cajas para definir objetos o textos. La técnica de imagen a imagen nos permitirá generar una nueva versión de una imagen existente. Comenzaremos ajustando el valor de denoising a 0.75. A continuación activamos este interruptor y apagamos este interruptor que deshabilita la inserción de ruido extra en el modo InPaint. Y cargamos nuestra imagen de referencia. Limpiamos las cajas anteriores si estáis usando el Prompt Builder y podemos añadir opcionalmente un prompt con instrucciones adicionales. Para este ejemplo voy a escribir mujer rubia. También voy a añadir una caja que cubra toda la zona del pelo, incluyendo el mismo texto. Ejecutamos el workflow y este es el resultado. Podemos bajar el valor de denoising para minimizar el efecto de los cambios, o podemos aumentarlo para conseguir cambios más drásticos. Antes no he comentado que después de cargar una imagen debemos seleccionar la resolución más parecida a la imagen de referencia. También podemos ajustar el número de megapíxeles que tendrá la imagen que vamos a generar. La técnica InPaint nos permite modificar un elemento o varios manteniendo el resto de la imagen intacta. Con InPaint podemos realizar una modificación básica como cambiar el color del pelo, cargando la imagen, entrando en el editor de máscaras. Dentro del editor ajustamos la brocha y pintamos hasta cubrir completamente la zona que queremos modificar. Saldremos del editor guardando la máscara pulsando sobre el botón Save. Antes de seguir debéis comprobar que el grupo de nodos que permiten realizar de imagen a imagen esté desactivado. Si no lo hacéis os dará un error. Como en este caso vamos a modificar una zona que ya tiene datos, probablemente no necesitaremos añadir ruido extra. Mantendremos por lo tanto desactivado este grupo de nodos. Como anteriormente hemos hecho, podemos añadir cajas con las indicaciones oportunas. También añadiremos un prompt. Y en el resultado podemos comprobar que solo se ha modificado la zona enmascarada. Como ya he comentado antes, este no es un modelo entrenado para soportar InPaint ni transformaciones de imagen a imagen. Por lo tanto, cuando hagamos InPaint para añadir nuevos objetos o textos sobre una zona vacía o con poca información,
será necesario añadir ruido extra. Por lo tanto, debemos crear la máscara y tener activo este grupo de nodos que añadirá ruido extra. Este es un procedimiento con 2 ejecuciones del workflow. Vamos a verlo paso a paso. Cargamos la imagen a la que queremos hacer InPaint, ajustamos el tamaño indicado en megapíxeles y seleccionamos la proporción de aspecto que más se parezca a nuestra imagen de referencia. Nos vamos a la imagen y abrimos el editor de máscaras. Seleccionamos la brocha más apropiada y dibujamos una silueta aproximada del objeto o personaje que queráis añadir. En este caso voy a añadir un león rugiendo. Es posible borrar parte de la máscara que hemos dibujado usando esta herramienta. Terminamos la edición de la máscara pulsando el botón Save. Podemos ver la imagen con la máscara añadida en el Prompt Builder, uniendo de nuevo los conectores de imagen. A continuación activamos el interruptor de los nodos que nos permitirán añadir ruido extra. La primera opción, tipo de ruido, permitirá agregar ruido de color o ruido en escala de grises para blanco y negro. El ruido en blanco y negro es ideal para imágenes que estén lógicamente en blanco y negro. La segunda opción nos permitirá ajustar la intensidad del ruido, desde 0, que no aparecerá ruido, hasta 1, que será a máxima potencia. El siguiente valor nos permitirá contraer el contorno de la máscara, el número de píxeles que indiquemos en este campo. En el siguiente apartado indicaremos el número de píxeles que se desvanecerá la máscara desde el contorno hasta el valor que hayamos introducido. Con el siguiente valor ajustaremos la opacidad del ruido que estamos introduciendo. 0 sería totalmente transparente y 1 totalmente opaco. Con los 3 siguientes apartados podemos añadir una base sólida de un determinado color antes de añadir el ruido. Podemos no introducirla marcando No. En el siguiente valor indicaremos la opacidad de dicha base y en el apartado inferior podemos indicar el color introduciendo el valor RGB en formato hexadecimal. Introducimos un prompt, para este ejemplo un león rugiendo, y en el Prompt Builder agregamos una caja en la zona de la máscara e introducimos su prompt, en este caso el mismo. Bajamos el valor de denoise a 0.7 y también es recomendable fijar la semilla. Y ya podemos ejecutar la primera pasada del workflow. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Como podemos ver, no tiene bastante calidad e incluso tiene varios errores, pero es suficiente información para hacer un InPaint normal sin ruido desde este punto. Pulsamos sobre el botón Send to Edit para usarlo como imagen de referencia. Comenzamos desactivando el nodo que agrega el ruido extra. Entramos de nuevo en el editor de máscaras, dibujamos una nueva máscara con suficiente holgura que incluya también la sombra. Pulsamos el botón Save, mantenemos la caja en el Prompt Builder y ajustamos el denoise a un valor normal, como por ejemplo 0.75. Ejecutamos el workflow y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer en el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Y de esta forma obtenemos un resultado de mucha más calidad. En definitiva, es un método un poco complejo, pero al menos podemos utilizar Ideogram 4 para hacer InPaint y trabajar de imagen a imagen hasta que no aparezca una herramienta mejor o un modelo entrenado para ello. Al menos por el momento tenemos un método para trabajar de esta forma. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.